Estados Unidos ha añadido una nueva operación a sus esfuerzos por debilitar el poder del presidente venezolano Nicolás Maduro y derrocar su régimen. En esta ocasión, el gobierno estadounidense ha capturado al comandante de inteligencia de Venezuela, Daniel Alfeno, conocido como la Caja de Secretos de Maduro. Alfeno fue uno de los hombres de mayor confianza de Maduro durante años y desempeñaba un papel clave en la gestión de las unidades de inteligencia de Venezuela. Este comandante, que Estados Unidos había buscado durante mucho tiempo, también lideraba las operaciones de espionaje del ejército venezolano contra Estados Unidos. Suscríbete si estás en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. La captura de Alfeno se considera un duro golpe para el régimen de Maduro. Venezuela ha estado bajo la presión económica y diplomática de Washington en los últimos años. Sin embargo, la administración estadounidense ha intensificado sus acciones, acelerando operaciones militares y de inteligencia contra el gobierno de Maduro. El objetivo principal de estas acciones es desmantelar la red de hombres cercanos al presidente y su estructura de inteligencia. En este contexto, Daniel Alfeno se había convertido en un objetivo prioritario para Estados Unidos. Alfeno, quien dirigía la inteligencia venezolana, era una de las figuras más confiables de Maduro y el cerebro detrás de las operaciones contra el gobierno estadounidense. La inteligencia de Estados Unidos recibió información clave de que Alfeno planeaba un viaje secreto por el Mar Caribe, intentando salir clandestinamente de Venezuela hacia otro país por vía marítima. Al conocer estos planes, Estados Unidos inició el seguimiento del barco en el que viajaba Alfeno, el cual estaba disfrazado de buque de carga para transportar al comandante en secreto. La Marina de Estados Unidos diseñó un plan para rastrear y detener la embarcación en el Caribe. Dos buques de guerra estadounidenses se acercaron al navío donde se escondía Alfeno, y la operación se realizó con gran sigilo. Los soldados estadounidenses abordaron el barco rápidamente y registraron cada rincón hasta encontrar al comandante oculto en la cubierta. Alfeno, conocido en Venezuela como la Caja de Secretos de Maduro, dirigía tanto las operaciones contra opositores internos como las acciones contra Estados Unidos, lo que lo hacía una figura clave dentro del gobierno. La captura de Alfeno podría marcar un punto de inflexión para Venezuela, ya que la administración de Maduro enfrentará una gran vulnerabilidad en su estructura de seguridad. La pérdida de esta figura crítica deja un vacío en el ejército y los servicios de inteligencia, lo que podría debilitar aún más el poder del régimen. Además, recientemente se evitó otro intento de asesinato contra Maduro, cuando un artefacto explosivo colocado debajo de su vehículo fue detectado y desactivado por sus fuerzas de seguridad en el último momento. Este incidente ha generado gran tensión en Venezuela, especialmente porque el explosivo fue colocado por un miembro del equipo de seguridad personal de Maduro. Las investigaciones revelaron que el dispositivo estaba diseñado para ser detonado a distancia. Este acto de traición ha profundizado la crisis de seguridad en torno a Maduro, quien ha endurecido sus medidas de protección y perdido la confianza en las personas que lo rodean. En una declaración posterior, Maduro acusó a Estados Unidos de estar detrás de este intento de asesinato, lo que ha exacerbado la ya tensa relación entre ambos países. Estados Unidos ha negado en múltiples ocasiones cualquier implicación en intentos de asesinato contra Maduro, aunque sigue imponiendo sanciones económicas y apoyando movimientos opositores en Venezuela. Esta nueva crisis de seguridad podría incrementar aún más la inestabilidad política y económica del país, mientras las amenazas internas y externas continúan acechando al gobierno de Maduro. A pesar de las medidas de seguridad más estrictas, el régimen enfrenta una creciente desconfianza dentro de sus propias filas, lo que podría generar un escenario aún más frágil para la administración venezolana. En paralelo, Estados Unidos ha revelado un amplio expediente de corrupción que involucra a Maduro y su círculo más cercano, acusándolos de transferir ilegalmente millones de dólares de fondos públicos a cuentas secretas en el extranjero. Este escándalo de corrupción, sumado a la crisis económica en Venezuela, aumenta la presión tanto interna como externa sobre el régimen, y Washington espera que estas nuevas revelaciones logren aislar aún más al gobierno de Maduro a nivel internacional. Según las acusaciones, altos funcionarios del gobierno habrían gestionado una red de corrupción para desviar recursos del Estado hacia cuentas secretas, utilizándolos en actividades como el lavado de dinero y la compra de propiedades de lujo. Este expediente de corrupción podría desencadenar un endurecimiento aún mayor de las medidas internacionales contra Venezuela, agravando la ya compleja situación del país.
El expediente de corrupción revelado por Estados Unidos detalla una compleja red financiera, en la que altos funcionarios del régimen venezolano habrían desviado millones de dólares hacia cuentas en el extranjero. Entre los implicados figuran 3 asesores y 2 ministros cercanos a Maduro, quienes, según las acusaciones, desempeñaron roles clave en el saqueo de los recursos públicos. Utilizando su influencia, estos funcionarios facilitaron el desvío de ingresos provenientes del petróleo y otros activos del Estado venezolano hacia cuentas bancarias secretas, principalmente en paraísos fiscales. Según las investigaciones, estos fondos fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo, aviones privados y otras inversiones millonarias fuera de Venezuela. La red de corrupción no solo afectó a sectores críticos como la educación y la salud, sino que también contribuyó al colapso económico del país, dejando a millones de venezolanos en la pobreza. Mientras tanto, los involucrados acumularon fortunas personales a costa del bienestar de la población. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante los últimos años han estado dirigidas a asfixiar financieramente al gobierno de Maduro, limitando su acceso a los mercados internacionales. Este nuevo expediente busca aumentar el aislamiento del régimen en la esfera global, exponiendo la magnitud de la corrupción y el desvío de recursos. Además, según los informes, las conexiones de la red de corrupción se extienden a varios países, lo que ha llevado a la colaboración de autoridades internacionales en la investigación. Para Maduro, esta situación representa una amenaza significativa, no solo en términos de legitimidad interna, sino también en su capacidad para mantener el control del gobierno. Con las figuras clave de su administración implicadas en casos de corrupción y la presión internacional incrementándose, el régimen enfrenta una crisis política de gran envergadura. La desconfianza interna, exacerbada por el reciente intento de asesinato y las traiciones dentro de su propio equipo de seguridad, ha dejado al presidente en una posición vulnerable. Mientras tanto, la oposición venezolana ha optado por mantenerse en silencio frente a las recientes acusaciones de corrupción y los intentos de asesinato. Este silencio podría reflejar una estrategia para evitar provocar mayores tensiones, o bien, podría ser una señal de la fragmentación y debilitamiento dentro de los movimientos opositores. Si cual sea el caso, la polarización política en Venezuela continúa profundizándose, con un país dividido entre los que apoyan al régimen y los que buscan un cambio. Por su parte, Estados Unidos ha dejado claro que no descansará en su objetivo de desmantelar el régimen de Maduro. Si bien Washington ha negado estar detrás de los intentos de asesinato, sigue apoyando a los movimientos opositores y busca aislar cada vez más a Venezuela en el panorama internacional. En este sentido, las acusaciones de corrupción no solo buscan debilitar a Maduro, sino también movilizar a la comunidad internacional en su contra. Las consecuencias de estos últimos acontecimientos podrían ser profundas para el futuro de Venezuela. La crisis de confianza dentro del régimen, sumada a la creciente presión externa, pone en duda la estabilidad del gobierno de Maduro. A medida que la situación empeora, es probable que se intensifiquen las medidas de seguridad dentro del país, mientras el régimen busca protegerse de amenazas tanto internas como externas. Además, este conflicto podría generar un endurecimiento de las sanciones económicas y diplomáticas contra Venezuela. La comunidad internacional, especialmente en América Latina, podría verse presionada para tomar una postura más firme ante la crisis, mientras que el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias de una economía colapsada y una situación política cada vez más inestable. En resumen, el escenario actual en Venezuela refleja una combinación explosiva de corrupción, traiciones internas, intentos de asesinato y creciente presión internacional. Mientras Maduro lucha por mantener el poder, la pregunta clave sigue siendo: ¿podrá el régimen resistir ante una crisis tan profunda, o está al borde de un colapso inminente? Lo que está claro es que tanto Venezuela como la comunidad internacional se enfrentan a un futuro incierto, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para el destino del país. A medida que la situación en Venezuela continúa deteriorándose, las implicaciones para la estabilidad política y social del país son cada vez más graves. Las acusaciones de corrupción, junto con los intentos de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro y las traiciones internas dentro de su círculo cercano, han incrementado la fragilidad del régimen. Las tensiones entre el gobierno y sus adversarios, tanto internos como externos, han alcanzado un punto crítico, dejando en evidencia la profunda división y desconfianza en el liderazgo de la nación. El impacto de la corrupción desenmascarada por Estados Unidos ha generado indignación tanto a nivel internacional como en sectores de la sociedad venezolana. Los fondos desviados,
destinados originalmente a programas sociales esenciales como la educación y la salud, exacerban la crisis humanitaria que sufre la población, profundizando el resentimiento hacia el gobierno. Mientras tanto, Maduro y su administración han endurecido su discurso, asegurando que estas revelaciones forman parte de una campaña orquestada por Washington para desestabilizar el país y fomentar un cambio de régimen. En medio de este panorama, los sectores opositores enfrentan su propio desafío: capitalizar el descontento popular sin provocar una represión masiva por parte del gobierno. La oposición ha intentado mantener un equilibrio, consciente de que cualquier intento abierto de confrontación podría desatar una reacción violenta del régimen, que ya ha demostrado estar dispuesto a recurrir a medidas extremas para mantener el control. Sin embargo, la fragmentación dentro de la oposición, sumada a la falta de un liderazgo claro, ha impedido que logren consolidarse como una alternativa viable en el corto plazo. Por otro lado, la comunidad internacional sigue debatiendo cómo responder de manera efectiva a la crisis en Venezuela, mientras algunos países de la región, como Colombia y Brasil, han adoptado posturas firmes contra el gobierno de Maduro. Otros, como México y Argentina, han optado por enfoques más moderados, promoviendo el diálogo en lugar de medidas punitivas. Estados Unidos, en cambio, sigue encabezando los esfuerzos para aislar diplomáticamente a Maduro, imponiendo sanciones más severas y promoviendo investigaciones internacionales sobre las actividades del régimen. El escenario geopolítico también juega un papel importante en esta crisis. Rusia y China, aliados clave de Venezuela, han brindado apoyo económico y político a Maduro, lo que ha permitido al régimen sobrevivir en medio de las sanciones internacionales. Sin embargo, incluso estos aliados parecen estar reconsiderando su apoyo incondicional, a medida que el costo de mantener a flote a un gobierno cada vez más desacreditado se vuelve más alto. El futuro de las relaciones de Venezuela con estos países será crucial para determinar si el régimen de Maduro puede resistir a largo plazo. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue soportando el peso de la crisis económica y política. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y la emigración masiva han dejado a millones de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Cada día que pasa, más venezolanos cruzan las fronteras en busca de refugio y oportunidades en otros países, lo que ha provocado una crisis migratoria sin precedentes en la región. Este éxodo masivo no solo refleja el deterioro de las condiciones internas en Venezuela, sino también la pérdida de fe en que la situación pueda mejorar bajo el liderazgo actual. A nivel interno, Maduro ha intensificado las medidas de seguridad tras los intentos de asesinato y las traiciones dentro de su círculo de confianza. Se ha incrementado el número de fuerzas leales al gobierno en posiciones estratégicas, y se han implementado controles más estrictos sobre las comunicaciones y movimientos de funcionarios de alto rango. Estas medidas reflejan la paranoia creciente dentro del régimen, que teme que más traiciones puedan estar gestándose. En cuanto a la economía, las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países continúan asfixiando a la nación. Las fuentes de ingreso, principalmente relacionadas con el petróleo, se han reducido drásticamente, y la capacidad del gobierno para financiar proyectos públicos o mantener sus programas sociales es cada vez más limitada. Los informes de corrupción revelados por Estados Unidos solo han servido para empeorar esta situación, al evidenciar que gran parte de los recursos del Estado han sido malversados y destinados a cuentas personales en el extranjero. La comunidad internacional, por su parte, enfrenta un dilema sobre cómo proceder. Si bien las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro, también han tenido un impacto significativo en la población civil, aumentando el sufrimiento de los venezolanos comunes. La posibilidad de una intervención militar internacional ha sido discutida en algunas esferas, pero hasta ahora, la mayoría de los países ha optado por soluciones diplomáticas y económicas, buscando evitar una escalada que podría desestabilizar aún más la región. En resumen, Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica. La combinación de corrupción, traiciones internas, intentos de asesinato, crisis económica y aislamiento internacional ha puesto al régimen de Nicolás Maduro en una posición extremadamente frágil. Sin embargo, aún no está claro si estas presiones serán suficientes para provocar un cambio de régimen o si Maduro logrará consolidarse en el poder a pesar de las adversidades. Lo que sí está claro es que la crisis en Venezuela está lejos de resolverse, y los próximos meses serán decisivos para el futuro del país y de su pueblo.